tipo escatológico y teórico, así. Pero el tema es: ¿qué aconteció desde Adán al diluvio? Ese es el tema. ¿Qué aconteció desde Adán hasta el diluvio? Capítulo 5 del libro de Génesis. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Versos 6 y 7. Dice la palabra de Dios: vivió Set 150 años, o 105 años, y engendró a Enos. Y vivió Set, oiga qué privilegio tenía, después que engendró a Enos, 807 años, y engendró hijos e hijas. Amado Padre que estás en los cielos, damos honra, glorias y alabanzas a su maravilloso y bello nombre. Pedimos en el nombre maravilloso de Cristo que la gracia, la sabiduría y la cobertura y dirección de tu Espíritu Santo nos administre y nos dirija en este hermoso y bello mensaje de tu palabra. A usted sea la gloria, y que su pueblo tenga buen oído para retener, para escuchar y para deleitarse en el conocimiento de tu palabra. Todo sea para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Puede sentarse. Esa tipo pregunta: ¿qué aconteció o qué fue desde la creación de Adán hasta el diluvio? Esa palabra se llama antediluvianos. Eso significa antes del diluvio. En ese periodo, hermanos amados, habían acontecido 16 siglos y fueron 10 generaciones en ese proceso, desde Adán hasta el diluvio, hasta la personalidad de Noé. Entonces, en ese periodo se dieron 1656 años aproximadamente, que son los 16 siglos que le estoy hablando a usted. Entonces usted se hace la pregunta: pero yo no lo veo aquí. Si aquí está en la palabra, lo que pasa que usted no le dedica el espacio, el tiempo y la forma como estudiar su palabra. En ese lapso de esos 1656 años de la creación del primer hombre llamado Adán, Dios había visto que la maldad de la humanidad se había multiplicado, se había crecido, se había degenerado totalmente. Y en esa degeneración totalmente, Dios también había prefijado, oiga la palabra, prefijado, había designado decretar juicio sobre estos 16 siglos que habían pasado de la primera vida llamada Adán. Digamos que desde ahí para acá Dios vio una depravación terrible, y ahí es donde Dios decreta el juicio. Había prefijado el juicio primero, llamado el diluvio universal. Entonces, pero ¿qué aconteció en todo eso? ¿Por qué Dios tomó esa decisión difícil para mí de decirlo? Voy a desarraigar a todo ser que tenga hálito de vida. Entonces, en ese proceso,
la tierra se había multiplicado, pero en segundos, hermano. Acuérdense que solo fueron creados ¿cuántos? 2. En la primera creación fueron 2. Tú me dijiste la respuesta que cuántos se salvaron. Este ya fue hasta. Entonces, oiga qué terrible cómo fue la palabra que Dios le dijo a Adán y a Eva: fructificar y multiplicar la tierra. Eso era permitido por Dios. Pero qué tremendo, en 16 siglos se había multiplicado la tierra en una forma terrible, como hoy en día está. Lo que a Dios no le agradó, y tomó la decisión dura de desarraigar. La palabra desarraigar en hebreo es destruir completamente al morador de la tierra. ¿Por qué? Porque los hombres iban, dice la Biblia, de continuo al mal. Eso lo vamos a ver más adelante. Capítulo 6 habla de la maldad total de la humanidad. Entonces, había en esos 16 siglos habían acontecido desarrollos terribles en esas generaciones. Y ahí es donde nos preguntamos los predicadores, muchos eruditos, teólogos bíblicos, escatólogos cristianos, qué había acontecido en ese proceso de ese desarrollo material que habían hecho estos personajes. Ya habían hecho grandes metrópolis, la que usted y yo hoy conocemos, y que en ese juicio primario de parte de Dios iba a desarrollar toda esa memoria. La iba a dejar en el olvido, las grandes infraestructuras, las grandes ciudades, la grande tecnología de su época. No se comparan, claro, a la que usted y yo hoy estamos viendo. Porque fíjese, hermano, vamos apuntando en estos 1656 años, 16 siglos de vida terrestre de la humanidad. Si la humanidad se había multiplicado, su desarrollo había desarrollado extraordinariamente, ya habían grandes hombres profesionales, etcétera. ¿Qué le desagradó a Dios? Esa es la pregunta. ¿Qué le desagradó a Dios? Sencillo, hermano. ¿Qué es lo que está apuntando hoy en día? ¿Por qué Dios ha designado un juicio a las naciones? ¿Por qué a Dios ya no le agrada cómo la humanidad se está dirigiendo en esta tierra? Sencillo. Hoy estamos viendo un avance tecnológico como nunca jamás se había visto. Pero a Dios no lo toman en cuenta. A Dios lo ignoran. A Dios lo desecharon. Y a Dios no se puede olvidar, no se puede poner a un lado ni por el mínimo, porque Él es el artífice, Él es el creador, Él es el arquitecto de la tierra y todo lo hermoso que hay en la tierra. Hoy hay un sistema tan avanzado que hoy el pecado más grave, póngale atención, el pecado más grave que el humano está haciendo y está atentando contra la divinidad de Dios es la clonación. En esta época, hermano, de estos 16 siglos, ya había gente de esa índole con tecnología mental avanzada. Pero eso le trajo a la tierra el juicio de Dios hacia ella. Entonces hoy, hermano, la ciencia que ignora a Dios está siendo tan, oiga lo que voy a decir, abusiva, porque están clonando animales y están clonando seres humanos. Están, en otras palabras, decretando que el juicio de Dios, cuando menos lo espere la humanidad, se ve sobre la tierra. ¿Por qué, hermano? Porque esa forma de vida de la sociedad
lo que está haciendo es corrompiéndose moralmente cada segundo, cada día y cada hora. No lo echan de ver, porque para ellos es hacer plata. Pero para Dios es abominable todo lo que va fuera del temor de Dios. Hoy si usted es millonario y quiere un hijo, usted no busca una clínica avanzada y le clonan y le inyectan el embrión. Esa es una clonación. Pero si nos vamos más avanzado a la clonación, ya van a ver sistemas o clínicas o aparatos bien avanzados que van a decir: quiero que me hagas otro Martín, se lo van a hacer. Quiero que me hagas un Mario, lo van a hacer. ¿Por qué? Porque ellos no tienen barrera ni límite. Pero lo que están haciendo es corrompiéndose a sí mismo e ignorando al que dijo: los haré a imagen y semejanza mía. Una clonación ya no es imagen de Dios, sino es imagen de la ciencia. Amén, hermanos. Dice, todo eso pasó desde Adán hasta el diluvio. Entonces, ¿cómo se llamaba ese periodo? Antediluviano. Hoy vamos a entrar a la segunda etapa. ¿Cómo era la humanidad antes del diluvio? Y usted va a decir: pero pastor, eso no está en la palabra. Ya se va a dar cuenta que sí está. Entonces, ¿qué pasaba antes del diluvio? Oiga, qué privilegio tenía la humanidad y lo que la humanidad despreció por la desobediencia y la corrupción inmoral del hombre hacia Dios. Es que Dios empezó a cortar los días, los meses y los años de vida del ser humano en la tierra. ¿Cómo se le llamaba esa longevidad? La palabra longevidad significa largura de días, pero el humano lo desaprovechó. Hoy usted y yo con 50 años andantillo caminamos. Pero estos hombres, oiga, le traigo el patriarcado que está en este libro de los libros, que es las Santas Escrituras. El primer patriarca, sus años de vida, Adán, hermano, un ejemplo, fue el primer patriarca de la antigüedad. Vivió 930 años. Dice su palabra que engendró hijos e hijas. Pero póngase a imaginar, yo me hago la idea, qué fidelidad de Dios para con el hombre. ¿Está aquí? Qué fidelidad de Dios para con usted y conmigo. Y no lo valoró el primer ser llamado Adán. Digamos, ser, que es lo que leímos, que agarramos de base, vivió 912 años el segundo patriarca. Enos, que es el hijo que engendró Set, vivió 905 años. En otras palabras, casi vivían un milenio. Y usted ni a 100 años ni a un siglo llega. Si usted va visualizando como que Dios, esa longevidad que dio al primer patriarca, que era Adán, como que empezó a menguar. Y no era porque Dios así lo diseñó, no, era porque el hombre se corrompió y se fue tras sus deseos. Entonces estos personajes engendraban hijos e hijas y estaban fuertes. Hoy hay hombres que a los 40 años ni fu ni fa. Hoy solo con la pastillita de la ayuda, blue. Pero estos hombres no existía tales medicinas.
¿Quién le daba el vigor para esa área íntima? Era Dios, era el Señor, que todos los alimentos estaban limpiados, purificados. Entonces, el hombre que vivió más años, que tuvo más largura de días en esta tierra, fue Matusalén. 965 años. A 69, hermano. Noé, que es de lo que estamos hablando, 950 años. Tuvo hijos. No tuvo hijas, solo tuvo hijos. Usted conoce a Can, Jafet y ¿quién? Y Set. Ahí es donde he preparado después de esto, si a Dios le place, dar la continuidad de un tema que se llaman los Nefilim, los gigantes, los que se rebelaron contra Dios, que muchos teólogos y predicadores reafirman que eran los ángeles de Dios. Lo vamos a ver que no eran los ángeles de Dios, eran los demonios que se cayeron. Pero es una secuencia. Entonces, ahí es donde, ¿cómo era la vida de estos personajes? Una vida muy especial. Algo que usted y yo quizás no lo hemos vivido por nuestra forma de vida desordenada, nuestros alimentos, que no somos muy prudentes o sabios para ingerir los alimentos a este cuerpo. Pero no estoy hablando de naturismo, porque usted y yo, aunque seamos naturistas o algo que solo come zacate, no quiere decir que usted es libre de pecado. No, todos hemos pecado. Todos hemos sido corrompidos por la desobediencia del hombre hasta el día de hoy. En esa época yo observo con la palabra de Dios que la atmósfera, la que usted y yo visualizamos, era bien perfecta, no era corrompida. Hoy yo pregunto, ¿cree que la atmósfera en la que vivimos en el siglo XXI es perfecta? ¿Sí o no? ¿Por qué? Está corrompida, tantos satélites que tienen allá, hermano. En esa época no existía eso. Era una creación, oiga, muy cercana a su estado original. ¿Qué es el estado original? Desde que Dios plantó a Adán y a Eva en el huerto. Eso era la creación perfecta de parte de Dios. Hoy quiero que usted vea, búsquelo en Génesis, por favor, capítulo 6, perdón. Vamos a ver por qué Dios tomó esa decisión drástica de destruir a las primeras 16 generaciones, a las primeras 16 siglos de habitantes de la tierra, que eran 10 generaciones aproximadamente. Después de los 1600 años de vida tan larga que tenía la humanidad, hermano, o la población de esa época, pudo haber alcanzado miles de millones de personas. Acuérdense que antes no había un sistema de censo. Hoy ya los tienen bien chequeados, cómo te llamas, si eres nariz larga, nariz corta, aquí te tienen bien chequeado. Pero en esos siglos no existía ese sistema, pero han de haber existido miles de millones de personas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que se multiplicaron en grande manera. ¿Qué dice la palabra? Aconteció que cuando comenzaron los hombres, oiga, habla la Biblia, el salmista, a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron, ¿qué? Hijas. ¿Por qué les nacieron hijas? Porque nuestro Dios es ordenado. Por eso es que yo voy en contra de lo que va en contra de los principios morales de Dios. ¿Y cuál es eso que va en contra de los principios morales de Dios?
un macho con un macho no pueden procrear hijos. Una yegua con otra yegua no pueden procrear hijas e hijos. Eso es incorrecto. Pero ¿qué dice? Que en el principio empezaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. ¿De qué estaba hablando? De un hombre y de una mujer. El promotor de que el hombre haga pareja con otro hombre no es Dios, es el diablo. Y que el Señor lo reprenda y reprenda a los depravados de la tierra. Porque en la bestia de la creación de Dios no se ve ese desorden inmoral. Y fíjese, eso del verso primero, todo estaba bien hasta ese momento. ¿Por qué? Porque el hombre todavía tenía ese recuerdo de su creador. Cuando veía que nacía un ser en su casa, había quizás fiesta, alegría, etc. Pero ya va a venir el problema. Fíjense, en lo que usted ve, búsquelo ahí, retroceda un poquito, capítulo 4 de Génesis siempre. Dice que en esa época era una sociedad muy avanzada y numerosa, llena de actividades y comercio. Digamos que entre ellos habían hombres comerciantes, habían gente intelectual, porque todo el tiempo tiene que haber de esa clase de gente, porque su creador es inteligente, su creador, que Dios, es sabio, su creador, que es diseñador del mundo y su plenitud, lo tiene todo bajo control. Si usted ha leído por casualidad un ejemplo, no es salirme del tema, pero si usted ve el Salmo 19, verso primero, oiga como dice: los cielos cuentan la gloria de Jehová, y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Digamos, si Dios es esa clase de Dios, poderoso, soberano, sabio, también ha puesto eso en los seres humanos, conocimiento para desarrollar en el orden de la perfección de Dios. ¿A dónde está el pecado? Cuando se hace fuera de la voluntad y del temor de Dios. ¿Qué dice Génesis? Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Y Sila, este personaje, esa mujer era su esposa. También dio a luz a Tubal Caín, que era artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. ¿Está ahí? Acuérdese que del 17 nos saltamos al 22. Usted lo está buscando, ¿va? Porque usted no lee la Biblia. Entonces, ¿qué pasó con estos personajes? ¿A dónde empezó la idolatría o el pecado de estas generaciones? Que su hijo fue exaltado por su padre y edificó una gran ciudad, una gran metrópoli, y le puso el nombre de su hijo. Como que los que lo vieran o lo seguían observaran que Caín era un hombre capaz, poderoso, que no necesitaba de que otro ser lo sustentara. Acuérdense que Caín es el que mató a su hermano Abel. Entonces, este sistema a Dios ya no le empezó a agradar. Se empezaron a creerse a sí mismos superiores a Dios y a los demás seres humanos. Todo eso empezó a traer repercusiones a las generaciones de los 16 siglos aproximadamente.
Entonces, oiga la descendencia de Caín. Se la voy a dar, por favor, ahí si usted quiere. Dice que eran personas aparte a la civilización. Caín fundó una ciudad, se hizo a sí mismo Dios. Enoc, Jubal, padre de los que usan instrumentos de música. En otras palabras, hermano, la música o la adoración es de Dios, pero el hombre la corrompió. Hoy hay merengue, hoy hay de todo, hermano. En el merengue, hermano, si usted ve, incita al hombre y a la mujer físicamente a sentir instintos sexuales, los movimientos eróticos y todo eso. Esa corrupción o esa descomposición de instrumentos a Dios ya no le fue agradable. Primero porque su descendiente era de un hombre llamado maldito. Ay, pastor, no diga eso. Eso dice la Biblia. Que Dios le dijo en el capítulo 4, que más atrás, le dijo: serás errante en la tierra y serás maldito. Entonces, hermano, lea por favor la Biblia. Entonces, esta descendencia de Caín traía la maldición en sus genes, en su ADN. Entonces, Ada y Sila eran las mujeres ¿de quién eran? Ada y Sila, ¿de quién eran mujeres? Oiga, era el primer poligamo que había en ese siglo. ¿Era aprobado por Dios? No era aprobado por Dios el tener dos mujeres o más. ¿Están aquí o ya de juego? Estas dos personas, estas dos mujeres introducen, oiga, el arte, la belleza y adornos a las mujeres. Digamos que estas mujeres, al andar con Caín en la ciudad dedicada a su hijo Enos, ellas se sentían mejores que las otras. Entonces andaban bien presentables. Y por eso que hay pastores que, hermana, arréglese para su marido. No. El hombre que teme a Dios, la mujer que teme a Dios, no necesita de repellos. Porque lo que usted está diciéndole a su creador con ese repello que se echa de pintura, que no se siente bien como Dios la diseñó. Entonces, ¿de dónde viene? De Ada y Sila. Amén, hermano. Las primeras dos mujeres de este patriarca Lamec. Había arte, había música, había metalúrgica, agricultura, ganadería, etc. La sociedad de esa época, hermano, tenía una tecnología diferente, pero capaz de sostenerse a sí mismo. Eso se llama rebelión. Y eso, vamos al punto 3. Acuérdense que ya tocamos dos puntos. Uno, ¿cuál era? Los antidiluvianos. 1656 años aproximadamente de Adán al diluvio. Y hoy que estamos tocando el segundo punto, ¿cómo se llama? La longevidad de la raza humana de esa época. Hoy la condición moral, ahí viene el problema. Ahí sí pongan la atención, porque vamos a entrar de lleno. Moral e espiritual. Oiga lo que dice Génesis 6, 5 y 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová. Yo ya se los he dicho en mensajes anteriores, que aquí no es que Dios se arrepintió. La palabra original es: le dolió a Dios.
haber hecho hombre en la tierra. Le dolió. Acuérdense que Dios no se arrepiente de lo que hace. Dios no se va a arrepentir por decir voy a mandar a fulano al infierno por su pecado. No, la paga de su pecado es la muerte, y la desobediencia de ellos es el infierno, el lugar. Entonces a Dios no le duele, perdón, no se arrepiente, sino le duele ver la corrupción del hombre, de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Entonces, ¿por qué le dolió a Dios en su corazón? Primero, porque había corrupción ya moral. Y no solo es de hombre con hombre, mujer con mujer, no. Había orgías habidas y por haber, hermano. De toda clase de orgías. Hoy, en esta sociedad que vivimos, hay lugares, hermano, donde cuando entran a ese lugar, hombre y mujer, ahí se hace de todo. Y nadie dice nada, porque ellos saben que en ese lugar hay libre albedrío para las orgías y los placeres inmorales sexuales delante de Dios. Segundo, que después de la corrupción moral, ¿qué se dio? La violencia, inmoralidad, robo, idolatría y derramamiento de sangre. Hoy no hay diferencia. Eso se dio entre entre Adán al diluvio. Todo eso había violencia, había depravación total, había robo, hermano, había terrible todo eso. Entonces, cuando Dios vio todo eso, a Dios le dolió haberlo diseñado. ¿Por qué? Porque Dios no diseñó al hombre y a la mujer para que vivieran de esa condición, sino para que vivieran moralmente cerca de su Creador, hablando con su Creador, adorando a su Creador, porque Él era el que los sostenía, el que les proveía y el que los guardaba. Pero la humanidad ignoró totalmente eso. La idolatría, eso es viejísimo. Entonces, digamos, hoy en día ha cambiado lo de las primeras generaciones. No, hoy está quizás peor. Entonces viene la pregunta: si está peor, ¿por qué Dios no ha venido? Porque de tal manera ha amado Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese amor de Dios lo detiene para decretar el juicio, pero no le estoy diciendo que no lo va a hacer, no, sí lo va a ejecutar, pero cuando vea que ya el hombre y la mujer no quieren nada de Dios, pero ahí va a ser el ay de las naciones. El mal había alcanzado a todas las esferas de la sociedad en su época. Hoy en día es lo mismo, hermano. Hoy no ha cambiado casi. ¿Qué hizo Dios? Oiga, aquí es donde yo lo quiero que usted medite un segundo. La mezcla entre el linaje de Set. La palabra Set es símbolo de piedad, de piedad, de piadoso, de temeroso, de justo. Y un justo es el que confía y teme a Dios. Esa mezcla entre Set y Caín, que es lo contrario de Set, que es un impío, que es un depravado, que es un corrupto, es un inmoral, etc. ¿A dónde será eso? Mire lo que dice 6, 1 y 2 de Génesis. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. ¿Se acuerdan? Que viendo los hijos de Dios, ahí vino la confusión de muchos teólogos cristianos que quieren reafirmar que esta mezcla es de los hijos de Set o de los ángeles de Dios. Y eso es
incorrecto. Claro, ese es otro tema, como le digo, más adelante. Hoy no me voy a detener en ello casi, sino que le voy a dar un preámbulo, un avance nada más. Pero cuando dice la mezcla entre el linaje de Set, que ya le dije que es piadoso, y la mezcla de los hijos de Caín, que es lo contrario, dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Yo he oído a muchos pastores, amigos, que me dicen: no, siervos, si son los ángeles de Dios. No, este verso 2 se está refiriendo a la rebelión de Satanás y sus demonios. Acuérdese lo que dice Isaías 14, que Dios lo arrojó del cielo para la tierra. Y muchos dicen que están en prisiones de oscuridad y otros están en cautiverio, en el ejemplo del capítulo 4, creo, de Apocalipsis, que habla de los 4 ángeles que están en el río Éufrates. Esos, desde que cayeron, ahí los tienen. Eso es tan furioso, hermano. Pero esto no es una mezcla de la descendencia de Set, es todo lo contrario. ¿Esto qué simboliza, hermano? Esta mezcla simboliza, oiga, los justos y los mundanos. Cuando los ángeles caídos, que se convirtieron en demonios, venían con una sola misión: de corromper a la tierra, y lo lograron. Lograron totalmente el plan maléfico. Primero se dio cuando la culebra engañó a Eva. De ahí empezó la rebelión. De ahí empezó la resistencia de que ellos se sujetaran a Dios. Cuando eso se dio, en el verso 2, ya habían pasado varios siglos. No vaya a decir, fue para la primera generación. No, esto ya vamos casi a la décima 10ª generación, que es la 16 generaciones. Digamos que esto ya está para colapsar el juicio de Dios sobre ellos. Entonces ahí es donde Dios, en su misericordia, siempre tiene a alguien para levantar, salvaguardar y proteger a los que confían en Él, que es la vida de Noé. Pero eso vamos por paso, hermano. Entonces esta mezcla entre lo justo y los mundanos trajo corrupción, pongan atención, espiritual, y pérdida de santidad. Ahí es donde van a entrar en función los famosos Néfilis, los ángeles caídos, porque eso significa ángeles caídos en el hebreo. Entonces, ¿qué dice el siguiente punto? Los Nefilim o gigantes. Ve ahí, verso 4. ¿Quién me lo lee o lo leo yo de un solo? Gracias. Oiga, no era cualquier personaje. Ahí está hablando no de Set. Yo quiero que usted entienda, cuando de hoy en adelante empiece a estudiar la palabra, dígale: Señor, Espíritu Santo, abre mi mente, dame sabiduría, Señor. Y si a ti te place, dame conocimiento para discernir y poder entender mejor tu palabra. Ahí es donde, oiga lo que dice: y habían gigantes en la tierra. ¿Cómo se llamaban los gigantes en el hebreo? Nefilim. Ángeles caídos. Entonces, ¿y qué pasó? Pusieron la mirada en los personajes de la tierra y no en hombres. Oiga, pongan atención: si el depravado ha sido Satanás, los ángeles no se depravaron, ya eran depravados, pero ellos
buscaron mujeres para procrear gigantes. ¿Está aquí? Como que me está durmiendo. Pero oiga qué bonito. Y se llegaron los hijos de Dios. En esa palabra, subrayelo, muchos teólogos, creyentes cristianos, reafirman que es la descendencia de Seth. O porque dice hijos se llegaron los hijos de Dios. También ellos reafirman que son los ángeles que se han guardado en santidad, en dignidad, y hasta el día de hoy adoran y exaltan al Rey de los Reyes y al Señor de los Señores por todas las generaciones. Son ángeles que no se han corrompido como Satanás y los rebeldes con él. Entonces no podemos confundirnos o mezclarnos con esos que han guardado la dignidad de Dios. Entonces ahí es donde es negativa esa teología de estos siervos que dicen o reafirman que son los hijos de Dios, que son los ángeles que se han guardado en obediencia hasta hoy, y tampoco es la descendencia de Seth. Porque pongan a imaginar que dice la palabra, subraya ahí, dice que fueron los valientes. ¿De qué? De la antigüedad. ¿De qué estamos? ¿De cuál antigüedad estamos hablando? De la primera generación de Adán hasta Noé, porque allí se va. Vamos a terminar esta hermosa enseñanza. Digamos que Satanás sabía que Dios es poderoso y que Dios también tiene medios para proteger a los fieles de la tierra. Y eso es lo que él patalea. Dice, en lo que usted busca, ahí estamos siempre, capítulo 6 de Génesis. Estos hombres de gran fuerza y dominio eran los descendientes de una unión antinatural. ¿Usted entiende la palabra antinatural qué es? Que va en contra, gracias siervo, va en contra de la naturaleza de Dios. Cuando dice el verso 4, póngale atención, que engendraron hijos, esa palabra, porque son seres angelicales pero caídos, significa que los hijos que empezaron a procrear con las hijas de los hombres eran híbridos. Pongan atención, híbridos. Usted ha visto que hoy la ciencia tiene carros híbridos. Eso significa que es parte gasolina y parte ¿qué? Eléctrico. Entonces estos personajes, sus hijos eran híbridos, parte humana y parte sobrenatural, antihumana. Entonces eran gente de renombre, vigoroso, fuertes. Entonces eso es viejísimo, hermano. Y lo que estamos viendo nosotros, lo que hizo Dios en el diluvio, borró todo hizo un reseteo total Dios de esta antigua generación, pero lo han vuelto a traer los del presente. Que estamos viendo que la venida del Hijo de Dios está próximo, iglesia, porque los primeros 16 siglos lo hicieron los seres humanos, se rebelaron contra Dios y hoy lo están repitiendo. La ira de Dios en breve se va a manifestar, pero a usted y a mí, dice Malaquías 4:1, a usted y a mí nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y vida eterna. El eterno Dios, gloria a Dios. Hermosa promesa. Entonces cuando yo veo esto, mi corazón se goza, porque la venida de mi eterno Salvador se aproxima. Pero a pesar de que estos personajes eran híbridos, mitad humana y mitad seres sobrenaturales, oiga lo que dice el verso 11. ¿Quién me lo lee? Y se corrompió la tierra delante de Dios,
Y estaba la tierra llena de ¿qué? Pero ¿quiénes provocaban esa violencia? ¿No se ha puesto a pensar usted? No fue la descendencia de Set. Porque acuérdese que Set significa piadoso, justo, temeroso. Alguien que caminaba con Dios. Entonces ellos no eran promotores de esta violencia. ¿Quiénes eran? Los Nefilim. Los seres caídos. Los seres que corrompieron a la humanidad. Estos Nefilim trajeron, fíjense, enseñaron, en otras palabras, a los hombres y mujeres a hacer concentraciones ancestrales. Como ejemplo, la hechicería, la brujería, la santería, todo es diferente, hermano. No lo mezclen, son etapas diabólicas diferentes, pero que va al mismo círculo. Pero eso que estuvieron enseñando estos personajes a los seres humanos, a Dios no le agradó. Y no le agrada hasta el día de hoy. Si usted está hoy en día engañado o influenciado por un demonio y se presta para que el demonio le use como invocando a dioses muertos o a los muertos, salga de ahí. Salga de ahí. Todavía hay misericordia de Dios para usted. Mañana puede ser demasiado tarde. Hoy es el día de salvación. Mañana no me pregunte, porque el mañana es de Dios. Entonces estos seres, que eran los ángeles caídos, los demonios convertidos en demonios, pervirtieron a la creación de esa época. A las mujeres y a los hombres los hicieron vigorosos, como diciendo: ustedes no necesitan de un Dios supremo. Ustedes son capaces para sostenerse y para sobrevivir en ello. Entonces, ¿qué pasó? Los descendientes de una nación antinatural, ¿se acuerdan que ahí los quedamos? Entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, es una élite. Póngale atención. ¿Entiendes tú qué es una élite, anciano? Es una élite. ¿Alguien que quiera compartir? Élite es un grupo o una organización que tiene un solo líder, un solo régimen y una sola verdad, y ahí se mantiene. Eso es lo que hizo Satanás a través de los demonios. Infiltró todo y dijo: así se van a mantener y así van a perseverar. Los gigantes, la Biblia los registra, claro, lo vamos a ver en el próximo tema. La Biblia registra que los gigantes, el mínimo de altura era 4,5 metros. Pastor, ¿y a dónde lo dice? Ahí lo busca en casa, pero lo vamos a ver en el próximo tema. Números 13:33 menciona a un rey. ¿O rey de qué? De los anacelitas, no sé cómo es que le llama ahí, pero ahí lo busca, ahí está. Mínimo la cama de él era de 4,5 metros. Quiere decir que eso era la altura de él. Puedo imaginar cuántos hombres de aquí para arriba. Pero eso es lo lindo de Dios. Eso es lo lindo de Dios. Muy grande puede ser el gigante, pero cuando Dios designa hacer juicio, lo derriba y lo corta raíz y rama. Pero usted y yo podemos ser enanos de estatura física, pero si tenemos temor de Dios, Él nos va a guardar del día de la prueba que viene a las naciones. Oiga qué bonito. La tierra estaba llena de violencia. ¿Qué significa eso? El asesinato era diario. De acuerdo, cuando mi país estaba gobernado por las pandillas, hermano,
Había un pavor, había un miedo terrible. Se sentía la fuerza demoníaca a diario, al día, al segundo. Que el hombre y la mujer que tenían temor de Dios andaban libres, pero también tenían cierto miedo, cierto pánico. ¿Por qué? Porque las tinieblas infunden violencia, las tinieblas infunden dolor, las tinieblas infunden muerte, infunden derramamiento de sangre. Pero bendito sea Dios, que Dios tuvo que levantar a un líder en El Salvador que dijo: basta ya de homicidio, y hoy se va a creer y adorar al único y verdadero Dios. Eso no le gusta a Satanás y a las tinieblas, pero es necesario que se dé todo eso, porque dice Génesis 6:11 que la tierra estaba corrompida. Cuando dice la palabra corrompida en el hebreo, significa en todas las áreas sociales. Digamos que el hombre y la mujer eran iguales, similares. Pueden imaginar, son grandes gigantes a la par de los humanos normales, que ellos iban caminando y los normales temblaban al oír el zapateado. ¿Por qué? Pero se habían habituado a ese diario vivir. Le gustaba ese diario vivir. ¿Por qué? Porque no había un régimen de parte de Dios que los gobernara y que los transformara y que los cambiara. Cuando hay un régimen de parte de Dios, es para que el hombre sea redarguido y sea transformado y cambiado. La sociedad antediluviana estaba dominada por las fuerzas y el egoísmo y el placer. ¿Es cierto eso? Sí, lo registra la Biblia. El hombre y la mujer eran egoístas a sí mismos, y ese hombre y esa mujer tenían un placer desenfrenado. Hoy vuelva lo mismo. A pleno siglo XXI hay ciudades europeas que hay libre acceso, libre forma de vivir, y nadie le puede decir nada a su conducta moral, porque en ese país hay libertad de cómo se quiera vivir. Si quiere andar desnudo 100% todo el día en la calle, él lo puede hacer y nadie le dice nada. Señores de todo el mundo, si usted vive de esa forma inmoral, acuérdese que Dios lo está observando y que Dios tarde o temprano decretará juicio sobre cada uno de ustedes. Porque lo mismo pasó en la antigüedad de Adán hasta el diluvio. ¿Los dejó Dios pasar por alto? No. Fueron destruidos en agua por su desobediencia. Entonces, ¿qué pasó? Punto 4. La paciencia y la gracia de Dios. Digamos que aunque la corrupción sea terrible en la sociedad, Dios siempre es paciente. Dios siempre tiene un plan, y ese plan se llama del A al B, y el plan B es salvar a todo aquel que quiera ser salvo. Dios llama, Dios limpia y Dios perdona los pecados. Esa es la paciencia de Dios, que a usted y a mí no nos ha exterminado. ¿A dónde lo dice, hermano? Vea el verso 3 del capítulo 6. Acuérdese que nos hemos enfocado solo de Adán al diluvio de este capítulo. Aunque la maldad abundaba, Dios fue paciente, hermano. ¿Y a dónde lo reafirma Pablo? En el libro de Romanos, capítulo número 7, verso 24. ¿Me entiende? Ahí dice que aunque la maldad ha crecido, la gracia del Señor se ha multiplicado. Digamos que, es 5:23 aproximadamente, porque el 7, 23 y 24 habla cuando él decía: miserable hombre de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de bajeza? Amén, hermanos. Entonces, oiga la paciencia de Dios. ¿Ya lo tiene ahí? ¿Ya le di la cita bíblica o no? ¿Cuál fue? ¿Quién me lo lee? ¿Una hermana? ¿Un hermano? Y dijo Jehová:
no contenderá, oiga, póngale atención a esta palabra, mi espíritu, hablando de la santidad de él, con el hombre para siempre. Porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Qué hizo Dios? De la longevidad, que eran 950, 912, 907, 969, le quitó ese privilegio y dijo, no lo ha valorado. Yo ya no voy a discutir con ellos. No quieren entender, no me quieren obedecer. Mejor me los voy a acabar. Eso fue lo que hizo Dios. Oye, hay hombres, hermanos, para llegar a 120 en este siglo, no creo que hay. Y si hay, ha sido por la fidelidad de Dios y por la paciencia de Dios. Entonces, Dios de los 120 de años de gracia, eso le llamo yo periodo que Dios le dio a Abraham, a Noé y a su descendencia última del siglo XVI. Digamos que ¿cuántos años estuvo Noé para construir el arca? 120 años. Léalo, ahí está en Génesis. El pastor no lo dice. Vea lo que dice. Búsquelo por favor, lo que yo le avanzamos. Segunda de Pedro 2:5, ahí lo busca. En esos 120 años Noé se encargó de predicar que venía un diluvio. No crean que Noé predicaba como nosotros. No, Noé solo le decía que el Señor creador ha decretado juicio y viene un diluvio. Solo eso. En eso estaban sus hijos y sus mujeres trabajando en el arca, diseñándola, haciéndola. Eso se llama periodo de gracia. ¿Qué es eso? Paciencia. Si Dios vio que la maldad ya era toda, si solo había Noé y su familia, yo mejor me hubiera levantado a Noé y váyanse, sí. Pero no, dijo Dios, voy a mostrarles a ellos que yo los formé, que yo los hice, y los hice a imagen mía, y los he amado y los seguiré amando, y por eso mejor les voy a poner la solución para que se repugnen en ellos. ¿Por qué cree que el arca era de 3 edificios? Porque Dios sabía, no iban a caber todos, pero la mayoría iban a caber. Pero dijo el hombre, no queremos nada de Dios. ¿Quién te ha dicho Noé que va a llover? Estás loco. Si nunca ha llovido. ¿Sabe cómo se? Fíjese, hermano, es otro misterio de la soberanía de Dios. ¿Cómo es que la tierra se regaba si no llovía? Si era tierra desierta, árida, seca. La Biblia dice, y los científicos hoy en día lo reafirman, lo que Dios dice en su palabra, que de abajo subía el vapor y allá se hacía la densa niebla, y cuando iba amaneciendo ya estaba cayendo el rocío, pero el vapor de abajo lo recoge hasta el día de hoy Dios. Y así como Él en la antigüedad sostenía la tierra y la hacía germinar con la densa niebla, y caía la niebla y se convertía en agua, así hoy en día sostiene la tierra. Mira, hermano, si Dios hiciera que lloviera mínimo 2 días en una ciudad, nos acaba. Porque los tragantes ya no dan abasto, están abarrotados, están tupidos. ¿Ya yo Pedro qué dice? ¿Quién me lo lee? Nadie lo halló, va. Si no, 2:5, no perdonó al mundo, pongan atención, no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los que es impío, maldad, que es impío, pecado, que es impío, desobediencia. Si Dios no nos perdonó, señores de este presente siglo que vivimos, tampoco lo va a pasar a ustedes por alto. Tarde o temprano Dios le va a llamar a rendir cuentas. No quiso.
el medio de la salvación es Cristo. En la antigüedad era la figura, el arca. El que entraba ahí no se iba a morir. Entonces ahí está lo hermoso, los secretos de la palabra. Mientras construía el arca, durante ese tiempo Noé advertía el juicio venidero. La gente se burlaba. Vamos a imaginar que hubiera sido Alex que dijera: arrepiéntanse, el diluvio se aproxima. Y la gente le dijera: estás loco, hombre. ¿Quién te ha dicho que va a llover? Mirad, ya tenemos 16 siglos y nunca ha llovido. No seas loco, los años te están volviendo loco, Noé. Y Noé decía: arrepiéntanse porque el diluvio viene. Y se volvían a burlar. Y enfrente de él me imagino que hacían sus locuras sexuales. Y el corazón de Noé me imagino que le daba tristeza, le daba desánimo. Pero Noé no desmayó. Noé confiaba y seguía fiel a la promesa que Dios le decía: haz el arca porque de cierto juicio viene y el juicio será el agua, lo va a inundar. Entonces Noé seguía firme, pero la gente se burlaba. Entonces, ¿qué hace la gente hoy con el evangelio? Se burla. Lo mismo, hermano. Por eso es que yo digo, la venida de Dios está próxima. La venida de Dios está próxima, hermanos. Jesús se aproxima. Y eso lo crea la gente o no. Jesús se aproxima. Porque en la época de Noé no le creían. Se burlaban. Lo mismo hacen. Entonces eso no es para mí. Eso es para gente sucia. Los sucios y corruptos son ustedes. Rebeldes que Cristo nos salva y nos quiere salvar. ¿A dónde lo reafirma? También oiga las palabras de Jesús. Ya vimos las palabras del apóstol Pedro, hermano. Si no perdonó al mundo antiguo en el presente, tampoco lo va a perdonar. ¿A dónde lo dice? Oiga, 24:38 de Mateo. Porque como en los días de Noé, oiga, antes del diluvio, que estamos hablando de Adán a Noé. Pero Noé, ¿qué? Ya es el diluvio. Entonces, antes de ese diluvio, oiga, como dijo Jesús, sabio el maestro. Antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró al arca. ¿No está así el mundo hoy en día? Invítelo a una iglesia. No quiere. Pero invítelo a los Dodgers. ¿Está aquí? Invítelo a los Dodgers, que allí hasta de madrugada se vienen a aguantar desvelo, frío, hambre, etcétera. Amado amigo, amada amiga, póngale atención a Dios, busque a Dios. Como dice Isaías 55:6, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Ve que el hombre impide su camino y vuélvase a Jehová y arrepiéntase, el cual de usted será amplio en perdonarle. Ya no ignore a Dios, búsquelo. Tal vez para usted no es noticia esto, pero para nosotros sí, su venida está a las puertas. Noé lo que hacía era advertirles el juicio venidero. ¿Qué está haciendo la iglesia? Advertirles el juicio que se aproxima. Hermoso, ¿va? Bueno, si es que lo estamos haciendo, porque yo creo que el traje como que nos quedó de más grande, ¿va? Pero oiga qué lindo. Jesús se lo recordó. Se estaban casando, estando en boda, en borrachera, y de repente dijo Noé: métanse, porque el Señor me acaba de hablar que viene la lluvia. Pero ya todos los animales ya estaban adentro. ¿Qué observo yo? Que los animales son más obedientes al Creador que el humano. El hombre es más rebelde que la creación de los animales. Y cuando de repente se subió, y la Biblia literalmente dice, no simbólica, sino literalmente dice que Dios mismo cerró la puerta
y la selló. Eso es lo duro. Cuando Dios ya no tenga misericordia de ustedes, van a desear oír la palabra de Dios y será demasiado tarde. Hoy es el día que usted busca. Qué hermoso balance. Siguiente punto. El mundo, oiga, antes del diluvio, su aspecto y su descripción bíblica. ¿Por qué le hemos puesto así? Porque hay gente que dice, no, eso no es de Dios, que eso no creo yo. La palabra lo reafirma. Oiga lo que dice la palabra de Dios, véalo, búsquelo, váyase para atrás, capítulo 2 de Génesis, del 5 en adelante. En lo que usted lo busca, había una vida física normal como la suya y la mía. Tenían largura de vida, eran saludables, eran fuertes en ambiente natural. Digamos que la fauna era el hábito de vida en esa época. Hoy, ¿por qué el mundo se está destruyendo? Porque naturaleza de la fauna ya casi no hay en la tierra, hermano. Científicamente e históricamente, me voy a ir a mi país, El Salvador. Dicen los reforistas, o los, ¿cómo se llama esa palabra? Los que defienden la fauna, los que pelean para que no corten la fauna, los árboles, etcétera. Los del medio ambiente, los que defienden el medio ambiente, oiga, logísticamente El Salvador es el país más reforestado que hay. ¿Qué está diciendo? Que ya casi no hay vida en la tierra. La humanidad se sigue multiplicando, lastimosamente no se puede detener porque así está diseñado. Pero ¿por qué lo están botando la vida de la tierra, que son los árboles? La misma rebeldía del hombre a Dios. Pero eso no quita Dios el dedo del renglón, hermano. No. La tierra en esa época del antiguo mundo de Adán, antes del diluvio, era bien fértil. Hoy, si usted no le echa gramozones de habido y por haber de cosas a las plantas, no producen nada. Pero antes, el eterno Dios, el Elohim Adonai, el creador y señor de toda la tierra, la cuidaba, la germinaba, la alimentaba la tierra y ella producía frutos. Era un clima estable en esa época. No había lluvia, ya se lo dije, no había lluvia. Era el vapor de la tierra que Dios la levantaba. ¿Cómo lo hace o lo hacía? No me lo pregunte, eso es misterio que a Dios le place. Pero que usted y yo estamos vivos, no porque tenemos aire. El aire Dios lo ha prestado hasta este día. Dice la palabra, verso 5, capítulo 2 de Génesis: toda planta del campo, antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Pongan atención, antes y que naciese. La palabra está hablando bien específico, hermano, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra. Por el que a Noé no le creían. Repito, ¿está aquí o ya se fue? Por eso es que a Noé, como pregonero de justicia, no le creían, porque nunca había llovido. Hoy si le hablamos que va a llover, todas las veces llueve, entonces no lo van a creer. Entonces, ¿cuál es el misterio hoy? Cristo viene pronto. Y porque no lo han visto, no lo creen. Entonces, hoy es lo mío. Antes, va a llover. Ay, está loco, Natanael, está loco. Nunca ha llovido. ¿Me entiendes? Entonces, ¿tiene lógica la palabra? Sí. Nunca había llovido sobre la tierra, ni había hombre, póngale atención, para que labrase la tierra. ¿Qué significa? Que Dios la labraba, Dios la hacía producir y el hombre se lo iba. Qué rica. No te doy, hermana Irma. No. ¿Me entiendes? Digamos que Dios ha sido tan bueno, tan perfecto y tan paciente. Pero esa paciencia se le puede agotar a Dios. Yo creo que está próximo a que se agote esa paciencia. Verso 6. Sino que, oiga,
subía de la tierra un vapor, que es lo que procrea el agua, el cual regaba toda la faz. ¡Qué soberano es Dios! Nosotros que ni una plantita podemos regar, y Dios la regaba toda. Entonces, ¿qué le está hablando Dios? Que la sociedad de esa época lo tenía todo. Y porque Dios se los había dado todo y no les costaba, no valoraron quién era Dios. Usted y yo valoremos a Dios, vivamos para Dios, y Él nos ha prometido cielo nuevo y tierra nueva. Era una sociedad en esa época muy avanzada, muy próspera, oiga, ese era el problema, sin temor a Dios. Entonces le voy a poner otro ejemplo. Nimrod, que era híbrido, mitad hombre y mitad humano, él dice la Biblia, porque su mismo nombre en hebreo significa hombre fuerte, cazador, alguien que se revela contra Dios. Él edificó una gran metrópoli. Y si usted no me cree, históricamente ya hallaron esa famosa torre de Babel, dónde estaba y cómo estaba. Entonces digamos que Dios no se equivoca. Esa ciudad era próspera porque eran rebeldes sin Dios, era idólatra, era corrupta, sin cultos dedicados a Dios. Digamos que ellos mismos se hacían dioses, pues, para que usted entienda. Venía yo y le decía, me tenía que adorar. No le di, porque este ya estaba esperando la bendición. Entonces, ¿cuál fue el final de esos 16 siglos de la primera generación de Adán hasta la vida de Noé? La destrucción del juicio de Dios a través del diluvio. ¿A dónde lo dice la Biblia? Vean, búsquelo por favor, capítulo 7, verso 6, en lo que usted lo haya. Cuando Matusalén murió, hermano, su significado de Matusalén significa muerte traerá. ¿Por qué le pusieron a este difunto muerte traerá? Era un misterio, como diciendo Dios, fíjese, póngame atención por favor, ya lo vamos a leer. Si Matusalén significa en el hebreo muerte traerá, Dios le estaba diciendo, ustedes mismos están decretando que la muerte se aproxima a ustedes. Ellos desecharon el arca. Entonces, ¿qué se iba a dar? La muerte. Entonces, ¿a dónde lo dice? Vea lo que dice. En ese mismo año del diluvio, hermano, Noé era de 600 ¿qué? Años, cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Digamos, ¿cuántos años tenía cuando Dios lo llamó? La Biblia dice que 500, pero dice que fue pregonero de 120 años. Entonces lo ha de haber llamado de 480 años. Le voy a hablar porque ahí es donde quiero que me preste atención y muchos se confunden. En la ética hay una palabra que llama tiempo intervalo. Hay un tiempo aproximado de distancia. ¿Cuánto es ese tiempo aproximado? Muchos puede ser días, meses, años o siglos. Entonces, en este caso, quizás fueron 20 años. Porque hay mucho que hablar, hermano, pero vamos a avanzar. Amén, hermanos. Entonces, cuando Dios cierre el arca, la puerta, que es Cristo, la oportunidad a la humanidad del mundo antiguo, antes del diluvio, se le acabó la misericordia. Los juicios ya estaban por ser decretados. Y ese es el peligro de la humanidad hoy en día. Se habla de que Cristo vino, se habla de que Cristo murió, se habla de que Cristo resucitó, se habla de que Cristo tiene cielo y tierra nueva para los que creemos en Él. Se habla de que Cristo tiene poder para libertar.
Se habla de que Cristo tiene poder para sanar. Se habla que Cristo tiene poder para restaurar familia. Y se habla tantas maravillas de ese Cristo que es la puerta. Y el hombre todavía lo sigue ignorando y lo sigue desechando. Entonces, ¿qué va a hacer Cristo? Un día va a cerrar la puerta. Y va a pasar como en Noé. Porque oiga lo que dice el verso 7. Y los que vinieron, oiga, no fueron los hombres, machos y hembras. Oigan qué lindo y perfecto es Dios. No dice macho con macho, no, señores. Aunque la sociedad los apruebe a ustedes del LGBTQ, lo sé, lo siento, I'm sorry, brothers y my friend, pero eso es ilógico. Eso no es aprobado por Dios. Si dice que antes que el diluvio viniera, ya que los hombres y las mujeres no quisieron entrar en el arca, Dios entró a un macho y una hembra para que siguiera procreando en la tierra. Alabado sea Dios. Eso es lo difícil, poder encajar y entender la mente y la voluntad de Dios. Miren qué hermoso. De toda carne vinieron como le había mandado Dios, Jehová, y cerró ¿qué? La puerta. Terrible, ¿va? Ahí fue tarde porque empezaron a gritar, empezaron a llorar, empezaron a lamentarse, empezaron a arrepentirse, pero ya era tarde. Yo he oído gente que dice: si yo hubiera sido joven y hubiera entendido el evangelio de Cristo joven, hubiera creído y hubiera caminado con él. No, no es así. Es en el tiempo de Dios que Dios se te reveló, que Dios te llamó y que Dios te perdonó tus pecados. Pero cuando sean los juicios finales de este siglo que vivimos, porque usted y yo, amada iglesia, somos el último periodo de la gracia. Usted y yo somos la última generación de la gracia. De repente, quizás a dormir nos vamos a ir cuando suene la final trompeta y seamos transformados. Gloria a Dios. Eso va a ser maravilloso, bello, iglesia. ¿Lo estás esperando? ¿Cómo lo estás esperando? ¿Comiendo, bebiendo y dándote el placer? ¿O cómo? Oiga lo que pasó con esta generación, hermano. El otro punto que quiero tocar, ya vimos que Dios no fue desordenado, loco, pues, que metió hombre con hombre, macho con macho para que sobrevivieran. No, metió un león con una leona. Puedo imaginar que hubiera metido dos leones y iban a estar peleando enjaulados. Pero porque era una leona, le hacía caricias, le hacía. Cristina. Oiga, qué hermoso, hermano. Porque era un león y una leona, le movía la cola el león y le hacía así: venite para acá, le decía. Pero hubieran sido machos, hubieran estado. Hágase la idea, tenga la mente de Dios, señores. Ya no tenga una mente corrompida, sucia, no. Dígale a Dios que lo libere, que lo transforme, que lo perdone. Aunque podemos caer mal por las redes sociales, pero tenemos que decirle que Cristo ama a la humanidad, pero aborrece la inmoralidad del hombre. Gloria a Dios. Capítulo 7 de este mismo libro de Génesis. Oiga, llovió por primera vez en la historia. Así se llama el punto que vamos a tocar. Llovió por primera vez en la historia. ¿A dónde lo dice? Capítulo 7, verso 11 de Génesis. En el año 600, oiga, viendo lo descifró Dios de la vida de Noé. En el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo. ¿Ah? Es correcto. Ponga a imaginar qué terrible, hermano. Qué terrible. El humano no se esperaba que Dios derramara juicio por su inmoralidad. El humano no se esperaba del mundo antiguo
que las fuentes de las aguas y los abismos de las aguas se abrieran. Por si usted no lo sabe, también es otro estudio, pero se lo voy a adelantar. Antes de que lloviera por primera vez en la tierra, que lo estamos viendo acá, la tierra era plana, no había montañas. Yo he oído a muchos que, ay, que hubiera lindo hubiera sido, me hubiera subido a las montañas. Señores, no había montaña en esa época, porque las montañas se dieron cuando la tierra se abrió y los abismos se abrieron y la tierra empezó a subir. Eso es Biblia y es teología divina. Eso no es mente carnal humana. Eso es para los hombres y las mujeres que tienen la mente de Cristo, la mente de Dios. Digamos que en este mes, en el segundo mes, que para nosotros es febrero, aquí celebran el día de la amistad, del amor. Puedo imaginar que pasó el juicio de Dios. Puedo imaginar que pasara algo así, que en el desfile de los hombres con hombres y mujeres con mujeres, qué terrible fuera que Dios viniera en esos momentos, hermano. Van a gritar como... No le cierro la boca, porque yo me apasiono, porque Dios les está dando oportunidades y no lo quieren recibir. Búsquelo, salga y refúgiese en el Dios de los cielos. Terrible, ¿va? Se abrieron los abismos y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Hasta cataratas tiene Dios allá arriba. Y usted y yo que no sabemos qué es eso. Eso va a estar. Oiga, hermano, ese es lo lindo de Dios. Dice que Dios ya no va a castigar a la humanidad que vivimos en este presente con agua, sino que va a ser peor, con fuego. Mire, hermano, hasta el agua es criminal, el fuego es peor. Van a quedar chicharraditos, olor ¿a qué? A chicharrones. ¿Cuántos quieren chicharrones? No coman chicharrón, hermano, porque se le va a tapar las arterias. En que se tapen, seguiremos siendo siervos y siervas de Dios. Estemos vivos o muertos, somos propiedad de Dios. No se preocupen, viva para Dios. Apártese del pecado, apártese de toda inmoralidad y crea que Dios es su Padre y Él le va a salvar en el día. Dice el verso 12: y hubo lluvia sobre toda la tierra 40 días y 40 noches. Fíjate, hermano, que cuando el diluvio se detuvo, la Biblia también registra cuánto tiempo duró el agua sobre la tierra. 150 días. Pongan a imaginar qué terrible. Más de 3 meses, hermano. 3 meses aproximadamente. Como 5 meses aproximadamente. Hágase la idea la peste que desfilaba y cómo la limpió Dios. Es un misterio, ¿no? Porque no crea que Dios puso a Noé y a sus hijos vayan a limpiar la tierra. No, si Dios tenía ya todo planificado. Ya lo vamos a ir, hermano. Faltan 7 mensajes del lunes. Y dice el otro punto: el ámbito espiritual y del mundo antediluviano. ¿Por qué espiritual? Acuérdense que usted y yo somos, como dice 1 Tesalonicenses 5, 24, si usted lo ha leído, 23 más que todo, dice que usted y yo somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces, ¿por qué el mundo antiguo no valoró lo espiritual? Primero, porque no creían ya totalmente en Dios. Ellos mismos se creyeron autosuficiente. ¿Hay gente de esa hoy en día? Sí la hay. Háblenle usted de Dios. Yo no necesito de Dios. Yo lo tengo todo. Yo estoy bien. Que no me ven, mire. Tengo salud, tengo millones de monedas en el banco. Miren, estoy saludable.
tengo una buena familia, esto y lo otro. Y el hombre se cree tan suficiente que se le ha olvidado las palabras de Dios, donde dice que es el hombre un gusano que se arrastra en la tierra. ¿Qué es ese hombre? Dice Dios. ¿No te has puesto a pensar, le dice Dios al hombre, que eres un gusanito que se mueve en ella? Se oye duro, pero ahí está la palabra. Entonces Job lo habla claro. Entonces, hermanos, Dios es grande y el hombre sigue siendo inferior y necesita de la misericordia de Dios. ¿A dónde habla de eso que estamos hablando, de la importancia de la espiritualidad que tiene que tener usted? Mire lo que dice Génesis 8, 6, 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué significa eso? Usted y yo, en este tiempo dorado, difícil que vivimos, hemos hallado gracia como Noé halló gracia. ¿Qué nos está diciendo Dios? Que Dios también nos va a salvaguardar del juicio que se aproxima. Muchos teólogos predican que la iglesia va a pasar la tribulación. Bueno, que la pasen ellos. Pero si Dios libró a Noé del juicio, ¿cree que no lo va a librar a usted y a mí? Si Dios libró a Lot del juicio de Sodoma y Gomorra, en la ciudad depravada por el homosexualismo, ¿cree que no lo va a guardar a usted y a mí? Sí, hermano, Dios es perfecto. El diluvio fue juicio y purificación. Así será el final que usted y yo vivimos. ¿A dónde lo dice? Vea Pedro, véalo, búsquelo. Porque hoy está que se disfrute, se deleite, se coma la palabra de Dios, usted y yo. Segunda de Pedro 3, 6 y 7. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos, oigan lo que usted y yo vemos, y la tierra que existen, ahora están preservados por la misma palabra de Dios, guardados para el juego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Está hablando Dios, habitantes de la tierra, sociedad en general, está hablando claro que el juicio de Dios no se detiene por nada. Aunque millones de millones, usted y yo, hemos hallado gracia en Cristo como Noé, pero la ira de Dios está preservada por la palabra, los cielos y la tierra, y será destruida por el fuego que viene de Dios. ¿Quieres salir o escapar de ahí? Busca a Dios. Ese es el resultado general. Busca a Dios, porque Dios es perfecto, hermano. Conclusión de esto: quiero que usted entienda que los 1656 años desde la primera generación de Adán y Eva hasta la vida de Noé antes del diluvio, acontecieron tantos eventos. ¿Me entienden? Tantos eventos que ya los desglosamos, los estudiamos, los deleitamos. Hubo de todo en esos 16 siglos aproximadamente. Entonces ahí es donde vemos la bondad de Dios, y la veremos hoy en día, la bondad de Dios con los justos de la tierra, como lo hizo Dios con Noé en la antigüedad. Póngase sobre sus pies, por favor. Alabado sea Dios, hermano. ¿Sí o no? Denle una ofrenda de palma por esta hermosa y bella palabra, consejo, un estudio escatológico, teológico a la vez, para que usted y yo aprendamos y crezcamos en la palabra. Amado Dios que estás en los cielos, gracias te damos por tu bondad, por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor amado. Que tu palabra haya habido cabida en el corazón y en el oído y en la mente de cada uno de los presentes como de las redes sociales.
Que tu Espíritu Santo trabaje y se encargue de llamar al arrepentimiento a los que han de ser salvos. Ayúdalo, Dios. Incorpórelo, Dios. A usted sea la gloria por los siglos de los siglos. Así como hemos hallado gracia delante de usted, oh Dios, por medio de Jesucristo, que los que están ordenados para vida eterna en este siglo, tú te les reveles, los llames y los perdones y los salves. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Amén. Y amén.